vamos a tener el avance de materia que no hemos tenido el día de ayer, para estar listos para el examen, porque este es el único grupo que le faltaba terminar el tema de Ascaris. La clase anterior habíamos visto el tema de la ascaridiasis, que en realidad es el estudio de un helminto muy conocido por todos, Ascaris lumbricoides. La ascaridiasis se caracteriza porque generalmente los gusanos o vermes que realizan este tipo de enfermedad o patología conocida como ascaridiasis son gusanos que necesariamente son redondos, porque ya saben que los helmintos pueden haber helmintos planos, como las tenias, la tenia saginata, la tenia solium, son gusanos planos. Un ejemplo de gusanos redondos son los ascaris. Los ascaris lumbricoides, que son los más conocidos y los más populares en realidad. Habíamos visto esto en la anterior clase con ustedes. Y obviamente podemos decir que esta es una patología muy aquejada, que aqueja muchísimo a los niños. Es cosmopolita, está reconocida como una geohelmintiasis a partir de la tierra, tiene gran importancia clínica y obviamente contribuye a mucha desnutrición, sobre todo cuando se presenta en niños enfermos. Los cuadros clínicos que tiene Ascaris lumbricoides varían desde cuadros de ser muy simples hasta tener cuadros muy graves con complicaciones que pueden ser a nivel intestinal y otras a nivel extraintestinal. Si queremos estudiar al parásito, tenemos que ver también que esta tiene una ubicación taxonómica en el filum nematodo, con el género Ascaris y la especie Lumbricoides. Desde tiempos inmemoriales, desde las momias egipcias en realidad, se lo ha estudiado al Ascaris lumbricoides. Hipócrates y Aristóteles. Hay dibujos en estas momias egipcias, en sus sarcófagos principalmente, donde se muestran ya figuras esquemáticas del parásito. En el año 1683, Tyson fue un británico quien hizo un dibujo oficial y lo comparó con la lombriz de tierra, porque se parece muchísimo. Ya asimismo, fue ascendiendo en los años Linnaeus, Ramson, Batista, Stewart y muchos hermanos, los hermanos Coino, como fueron los que ya en el 1922, cerca de los días que vivimos, ya sugirieron que estos hermanos, que ellos, portándose como investigadores, consumieron los huevos de ambas especies y vieron que los gusanos eran de dos tipos, Ascaris lumbricoides y Ascaris sum. Ascaris sum, los que se presentan en los perros, generalmente, y Ascaris lumbricoides, el que se parasita al ser humano. Acá tenemos las características típicas de Ascaris. Es el gusano, el nemátodo intestinal de mayor tamaño. Su tamaño se mide en centímetros. El color pueden ser blanco-amarillentos, pueden ser rosados
y pueden llegar a medir hasta 30 centímetros de longitud. Imagínense, estamos hablando de gusanos largos y pueden tener una diámetro entre 3 y 6 milímetros de diámetro. El más pequeño es siempre el macho, que puede llegar a medir entre 15 y 20 centímetros de largo y 2 a 4 milímetros de diámetro. La hembra puede llegar a medir hasta 30, 35 centímetros de longitud y de 3 a 6 milímetros de diámetro. Por eso es que tenemos acá en estas figuras esquemáticas. Miren ustedes, esta es una hembra y este es un macho. Además que el macho tiene su extremo posterior enroscado, como este. La hembra no, lo tiene alargado. ¿Qué más sabemos del agente etiológico? Que la hembra termina siempre en su extremo posterior en forma recta. El macho presenta esta curvatura que les estoy mostrando en la figura. Y esta curvatura representa una curvatura ventral con 2 espículas copulatrices. La hembra tiene 2 ovarios filiformes que rodean al intestino, 2 oviductos y 2 úteros que se unen y desembocan en una vagina, como en este caso miren acá, la cual desembocará en la vulva y obviamente se localiza entre el recto y el cuerpo anterior. Acá tenemos la vulva, acá tenemos el ano y todo esto es su gran largo tubo que hace la forma de cuerpo. En cambio, los genitales del macho desembocan en los testículos, tienen un conducto eferente que desemboca en vesícula seminal, como y obviamente tiene también o presenta un conducto eyaculador. ¿Qué más sabemos de La boca. ¿Cómo es la boca? Tiene, para empezar, su aparato digestivo, una boca en el extremo anterior, que se rodea por 3 labios carnosos. Un labio corto, como verán acá, y un esófago cortísimo, que se continúa con el intestino y el recto. Y estos hacen que vayan a desembocar cuando ya se diferencian en hembras y machos, en el macho en la cloaca sexual y en la hembra en el ano. Su aparato digestivo entonces consta de boca con 3 labios, acá continúa un corto esófago. Estos parásitos, una vez que sean adultos, ¿dónde viven? Van a vivir en el intestino delgado, principalmente denominado yeyuno e ilio. Y allá, en el intestino delgado, pueden permanecer viables alrededor de un año, más o menos. Estos ascaris casi no son arrastrados por el peristaltismo intestinal. ¿Por qué? Porque ellos tienen una capa muscular debajo de su cutícula que evita que se comporta como un órgano de fijación, evitando ser arrastrada. Esta cutícula es fuerte, dura. Por eso es que el parásito puede tener inamovilidad mientras está localizado en el intestino delgado. Ya saben ustedes que el intestino delgado también se denomina yeyuno. ¿Qué otras peculiaridades tiene nuestro parásito? El ascaris. ¿Cómo será su ciclo vital? Las hembras, cuando están fecundadas, llegan a contener hasta una cantidad enorme de huevos, hasta 27 millones de huevos. Y cada día, en forma diaria, pueden oviponer alrededor de 200,000 a 240,000 huevos por hembra por día. Y los huevos pueden ser de 3 formas. Una,
2 y 3. Vamos a ver, igual lo mismo que 1, 2 y 3. El primer tipo de huevo, que es redondeado, tiene esta forma oval, presenta 3 capas y puede medir entre 60 y 40 milimicras. Son de color café. Miden por lo general entre 60 y 40 y cuando están teñidos con componentes de la bilis humana, se caracteriza muy bien sus 3 membranas. La membrana más externa se llama mamelonada, cubierta mamelonada. Y esta las hace resistentes al medio. Esa es la cubierta mamelonada, la que los hace resistentes al medio exterior. Luego tenemos una capa media que es lisa, gruesa y hialina. Y otra mucho más interna, mucho más pitelina, lisa y delgada. Estos son los huevos más comunes que se observan con mayor frecuencia en el microscopio. Ahora, los huevos que son infértiles van a provenir de hembras que no son fecundadas y suelen contener una sola membrana. Estos que les estoy mostrando acá. Son mucho más irregulares, son más alargados, pueden llegar a medir hasta 95 milimicras de largo por 40 a 45 milimicras de ancho. Estos son los denominados huevos infértiles. Y finalmente tenemos los huevos decorticados, que no se observa cubierta mamelonada ni corteza mamelonada. Por eso se los llama decorticados. Y se ven con mucha frecuencia también. Son estos que estoy mostrando con el cursor. Y son estos. Estos son los decorticados. Bien. Ya conocen ustedes los 3 tipos de huevos y principalmente tienen que saber que estos huevos tienen que permanecer entre 3 y 4 semanas en suelos cálidos y húmedos. Y allá cuando permanecen, las heces van directamente a la tierra, se desarrolla una larva que muda una vez y se denomina larva L2 infectante. Luego, por esto se definen como geohelmintos. Decimos que son parásitos de tierra estos. Estos huevos se caracterizan porque pueden permanecer en la tierra hasta 7 años si las condiciones del medio les son favorables. También se caracterizan porque pueden resistir en estas condiciones la mayoría de los desinfectantes químicos que puedan ser utilizados o viables durante meses o años. También pueden sobrevivir a las temperaturas inclusive bajo cero. Y obviamente pueden ser destruidos si la temperatura es superior a los 40 grados. Ahora veremos cómo es el ciclo vital. Por exposición solar, estos huevos se pueden destruir en 12 a 15 horas. El ciclo biológico, ¿cómo es? ¿Por dónde ingresan? Como verán, nos remitimos al punto 1 y vemos las heces que contaminan la tierra, los huevos están llenos en la tierra, obviamente, y estos huevos están contaminando las plantas. Entonces nosotros consumimos a través de los alimentos las plantas y obviamente o las verduras, etcétera, etcétera, la ingestión de alimentos contaminados con huevos infecciosos. Y estos huevos infecciosos que están aquí, que están siendo contaminados todos, infértiles, fertilizados, decorticados, etcétera, etcétera, estos llegan a la boca y obviamente atraviesan el tracto gastrointestinal y llegan a localizarse en la parte superior del intestino delgado.
atraviesan el estómago y en la parte superior del intestino delgado penetran en la pared intestinal y son capaces estas de inclusive eclosionar estos huevos y dar lugar a larvas. Y estas larvas son las que atraviesan el hígado, el corazón, los pulmones. Pueden llegar hasta los alvéolos pulmonares hasta en 7 días, de 1 día a 7 días. Y en el interior de los alvéolos pulmonares pueden llegar a crecer hasta 1.5 centímetros de diámetro, estas larvas. Y se llaman larvas filariformes, las que eclosionan a partir de los huevos. Son capaces inclusive de migrar por los bronquios. Pueden volver a ascender por la tráquea, migrar por los bronquios, llegar a los pulmones, ascienden por la tráquea nuevamente hasta la glotis y bajan por el esófago hasta el intestino delgado. Esta virtud de las larvas de migrar a través de los bronquios, del aparato digestivo, del aparato respiratorio, hasta la glotis, hasta se observa en algunas figuras que ustedes busquen de Ascaris lumbricoides, se ven los gusanos apareciendo por la garganta de un paciente, ¿no es cierto? Bien, porque tiene esta posibilidad de migrar esta larva. La hembra puede vivir también durante el intestino entre 12 y 18 meses y puede tener una capacidad de producir, ya les he dicho, 25 millones de huevos con una producción diaria promedio de 200,000 huevos. Los huevos se van a excretar con las heces y en condiciones adecuadas. En ambientes húmedos y aireados se van a llegar a formar larvas dentro del huevo. Los huevos han de ser tan resistentes a los desinfectantes, químicos, etcétera, y que todavía pueden sobrevivir en aguas residuales, pero también pueden llegar a morir por el calor superior a 40 grados. En lugares muy, muy cálidos tampoco sobreviven más de 15 horas. ¿Qué también sabemos de estos gusanos? Epidemiológicamente hablando, podemos decir que hay una cantidad enorme de países que están parasitados, diríamos la 4ª población del mundo. Alrededor 1.300 millones de personas, sobre todo las que viven en climas cálidos o templados, están parasitados con Ascaris lumbricoides. ¿Qué es lo que se contamina primero entonces? Los suelos. Las heces contaminan los suelos y obviamente en esos suelos, por mala disposición de las excretas y que se usan como el excremento humano como abono en la tierra, los huevos proliferan y van hacia los seres humanos. La Organización Mundial de la Salud cree que existen más de 609 millones de niños en edad escolar que requieren el tratamiento preventivo contra esta geohelminthiasis, que es la ascaridiasis, como realizando campañas de control con antihelmínticos, educación, concientización individual y familiar, que vendrían a ser el peligro y la calidad para controlar la parasitosis. Su patogenia es de las más abundantes. Yo quiero relatarles, por ejemplo, un caso que he seguido de cerca, del cual hemos hecho una investigación en los tantísimos años que he trabajado como jefe de laboratorio de parasitología, microbiología e inmunología en el gastroenterológico boliviano-japonés. Ustedes saben que yo vengo de haber trabajado 35 años en esta institución, en el gastro. Y allá hemos realizado una vez un trabajo de Ascaris lumbricoides porque llegó al hospital un paciente que tenía afección por las drogas con el intestino delgado volvulado. O sea, el yeyuno lo tenía volvulado.
¿Qué quiere decir volvulado? Quería decir que se le había enroscado el intestino porque tenía una masa dura que lo comprimía. Esta persona tuvo que operarse y cuando lo operaron descubrieron que tenía un enorme ovillo de Ascaris, de estos parásitos, Ascaris lumbricoides. Obviamente le sacamos fotos, contamos la cantidad de gusanos que había en el ovillo. Hembras creo que teníamos alrededor de unas 6,000 imagínense, y machos teníamos como 4,000 más o menos. 10,000 parásitos llegamos a contar, a medirlos, a ver sus colores, etcétera, etcétera, porque cuando los Ascaris se quedan anatomopatológicamente en el estómago, las larvas en su pasaje por el pulmón pueden llegar a romper alvéolos capilares y provocar hemorragia. Y cuando esta hemorragia es masiva, se produce un síndrome que se llama el síndrome de Loeffler, cuando van las larvas hacia los pulmones, que no era el caso de este paciente. En el caso de este paciente, las larvas se quedaron en los intestinos. No circularon por el pulmón ni fueron a la circulación arterial. Por eso es que se quedaron allá en los intestinos y formaron un ovillo gigante. Estos adultos que se han alojado en el intestino tenían acción patógena, mecánica, tóxica, exfoliatriz, inflamatoria y traumática. Le causaban todo eso al paciente debido a su movimiento y a la presión que tenían por su gran tamaño. Además, ¿qué pasaba? Estos ovillos le causaron obstrucción intestinal y la obstrucción intestinal podía darse por 4 mecanismos. El más frecuente es porque obstruyen mecánicamente por la gran cantidad de gusanos en la luz intestinal. Segundo, la excreción de neurotoxinas. Ellos excretan neurotoxinas a nivel de la válvula ileocecal y origina una contracción espástica del intestino delgado, que es lo que yo llamo vólvulo. Este era un paciente volvulado. Otra acción que puede causar cuando están en el intestino es que debido a esa acción inflamatoria causada por toxinas y por productos de descomposición parasitaria, empezó el intestino a necrosarse la pared intestinal. Y el cuarto mecanismo, ya se formó el vólvulo o invaginación intestinal originada por el ovillo debido al hiperperistaltismo de los parásitos, y tuvieron que operar al paciente. Yo les decía que este paciente era muy peculiar porque era un paciente drogadicto, consumía cocaína, o sea, era un cocainómano. Y al ser un consumidor frecuente de drogas, los gusanos estaban como anestesiados también, imagínense, y no tenían ningún tipo de movimiento. Entonces, la única solución fue la cirugía. Bien, pero ese es un caso particular que les cuento, que está documentado en un trabajo, que está relatado en un libro que se ha producido en el gastro, y obviamente con figuras y todo. Las migraciones del parásito adulto, entonces, pueden ir ¿a dónde? Vamos a recapitular. Pueden ascender a las vías biliares, pueden ir a la vesícula, pueden ir al hígado, pueden ir a los riñones, pueden llegar a estar presentes en el apéndice, pueden migrar en las mujeres a veces hasta las trompas de falopio, pero con mayor frecuencia se da la invasión al colédoco con obstrucción biliar, con el caso que les he contado igual. Y ahí puede provocar infecciones secundarias, irritación, formación de abscesos piógenos, hasta necrosis. Si las hembras penetran aún más al hígado, se pueden
oviponer en el hígado. Y los huevos pueden alcanzar el parénquima hepático y obviamente hacen que en el parénquima hepático puedan producirse dolores muy grandes, abdominales difusos, pueda causar mucha diarrea, mucho meteorismo. Y en las infecciones severas, como están observando en esta fotografía, pueden llegar a producir estos ovillos. Miren acá, estos ovillos están saliendo en este caso con la defecación, pero esto no ocurre frecuentemente. Generalmente cuando forman este tipo de ovillos, el desenlace puede ser fatal o requerir cirugía. Pueden creer que ese paciente que tenía 10.000 ascaris vive y está vivo hasta ahora. Debe tener, me imagino, salió del gastro y se fue para hacer un tratamiento en la clínica que hay por Quillacollo, donde tratan a los drogadictos. ¿Cómo se llama esta clínica? O este Instituto Psiquiátrico San Juan de Dios. ¿Se acuerdan? Allá se fue para hacer tratamiento para la drogadicción. Los remitieron al paciente. No supimos nunca más de él. Si vivirá, no vivirá, pero ese es el caso que vivimos de cerca con la ascaridiasis y pudimos ver esos ovillos que forman los pacientes. También hay otro tipo de manifestaciones cuando el ascaris puede ir hacia los pulmones. Además, ahí se presentan las complicaciones respiratorias, alérgicas, y son las primeras en presentarse por las formas larvarias del parásito en su paso por el pulmón. Otras manifestaciones son más leves y pueden pasar desapercibidas. Generalmente hay una gran cantidad de eosinofilia y en algunos casos hay manifestaciones alérgicas del tipo asmatiforme, que parece asma. Cuando hay una hipersensibilidad, se puede presentar el síndrome de Leffler. ¿Qué es el síndrome de Leffler? Les vuelvo a repetir, es un cuadro neumónico con fiebre de varios días, donde hay tos, hay disnea, hay abundante expectoración, que inclusive puede ser hasta sanguinolenta y puede llegar a observarse las larvas del helminto en el pulmón cuando se saca una radiografía. Este cuadro es más frecuente en las personas que viven en zonas que no son endémicas, el cuadro de Leffler. En otros órganos hay poca información, pero sabemos que puede llegar a la circulación de las arterias y formar granulomas. Inclusive, la bibliografía relata de que pueden llegar a formar granulomas a nivel de los ojos, a nivel de las vísceras, en el sistema nervioso central, y pueden dar síntomas neurológicos, incluyendo algunas convulsiones. El gusano adulto tiene pues la característica de que consume proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas A y C, y además produce disminución de tolerancia a la lactosa. O sea que cuando hay esta parasitosis, hay mala absorción en el niño y puede haber retraso del niño en el crecimiento. Eso también es importante. En los pacientes que tienen una carga parasitaria de alrededor de 40 larvas adultas, van a ir perdiendo peso, 5 gramos de proteínas en una dieta que consumen, por ejemplo, 35 a 50 gramos, 5 gramos solo es para el gusano. Imagínense por ascaris. Tremendo, ¿no? Entonces, hay que cuidarse mucho y la clínica varía muchísimo en base a todas estas características de distribuciones extraintestinales del gusano. El diagnóstico, ¿cómo lo realizamos? Vamos a la parte en la que nosotros somos los expertos. El diagnóstico de laboratorio.
¿Qué necesitamos para encontrar a los ascaris? Hacer o realizar un copro parasitológico directo o por método de concentración. Así es como se observan los ascaris en la materia fecal. Así es cuando se observan los ascaris expulsados por el ano, por la boca o por la nariz. También se los puede observar con una tinción de Gram, observen acá, en el esputo. Y así tenemos las formas de ascaris, los huevos fértiles, los infértiles, que son algo más alargados, y los decorticados. Ya los conocen. Entonces, el diagnóstico, ya saben, copro parasitológico. Y obviamente el recuento de huevos por gramo de heces interesa solo para estudios, solo para estudios. Estos cálculos van a permitir que se expresen numéricamente la cantidad y que se puedan orientar. Ahora, si los parásitos adultos llegan a ser eliminados en forma espontánea, deben recolectarse en agua, nunca en alcohol. Y posteriormente tendrán que enviarse al laboratorio para su identificación. Y si quieren conservarlos, tienen que conservarlos con formol. Bien, creo que hemos hablado lo necesario. Aquí la gran cantidad, que aunque ustedes no lo crean, así se cosecha a los ascaris cuando se tiene la suerte de observar estos ovillos. Esta es la forma de mantener medidas higiénicas, individuales y comunitarias, adecuada eliminación de excretas, por supuesto, utilizar agua segura, esa es la prevención, sobre todo agua potable o sometida a ebullición. Hay que consumir frutas y verduras lavadas, bien lavadas. Hay que evitar el consumo de tierra, evitar la geofagia. Hay algunos niños que comen tierra. Eso es imposible, no puede pasar en estos días. Hay control de vectores mecánicos como los artrópodos, como el que llevan las moscas, y obviamente debe haber una muy buena higiene personal. ¿Cómo se trata esta parasitosis? Las ascaridiasis se pueden tratar utilizando los imidazoles o derivados del imidazol. El más común... ¿Cómo? Si alguien decía algo, el tratamiento es en base a imidazoles. El más importante es el... No estoy compartiendo, ya, voy a compartirles enseguida. El mebendazol, a ver ahora. Está compartiendo Ahí está, normal, doctora. Sí, está compartiendo normal, doctora. Ah, ya. ¿Y qué estará pasando con esa muchacha que no puede ver? Les decía que el imidazol o el mebendazol es el fármaco de elección para los ascaris. También el albendazol, también el pamuato de pirantel, el citrato de piperacina, la nitoxoxanida y el pamuato de piperacina. Las dosis son las que varían. Vamos a ver entonces cómo, por ejemplo, el mebendazol se puede tomar en dosis diarias para niños y adultos de 200 miligramos durante 3 días. El albendazol, 400 miligramos, pero en dosis única, una sola vez para adultos. Y en niños, 10 miligramos por kilo de peso. El flubendazol necesita una dosis de 200 miligramos por 2 a 3 días. El pamuato de pirantel también es bueno y tiene 400 miligramos en niños y obviamente para los adultos 400 miligramos y 5 a 11 miligramos para niños. Estos son los fármacos más abundantes que encontramos en el comercio para combatir las ascaridiasis, para evitar sobre todo esas migraciones erráticas en el organismo en pacientes que tengan insuficiencia hepática
insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca o en embarazadas. Imagínense qué peligroso, ¿no? ¿No es cierto? O sea que hay que dar un buen tratamiento. Bien. Con esto habríamos concluido la materia que va a ingresar al examen del segundo parcial, o perdón, del primer parcial. Aquí está la materia para el primer parcial. Hasta Ascaris. Van a entrar todo lo anterior, ya saben ustedes. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no hayan entendido, por favor les ruego, habiliten sus micrófonos y realicen esa pregunta. Doctora, buen día. Doctora, mi consulta Dígame, es la siguiente. dígame, Usted dice señorita. que es por huevos, pero si está en la tierra, ¿no forman quistes, doctora? ¿O son siempre No, huevos? no. Son siempre los huevos. Están en la tierra los gusanos, obviamente, pero no en forma de gusanos no penetran al organismo. Penetran en forma de huevos que contaminan porque las hembras, ponen huevos hasta en la tierra. Los huevos pueden permanecer viables hasta 7 años. Imagínense, dependiendo del grado de contaminación que tenga esa tierra o ese terreno. Y si allá están cultivadas lechugas, hortalizas, etcétera, etcétera, se contaminan con esta tierra. Y obviamente por eso es que insistimos tanto que hay que lavar las verduras. Y muy bien, Gracias, doctora. Esa era mi duda. Muchas gracias. no se preocupe. Bueno, si no hay otra pregunta, están todos, voy a sacar un screenshot a las 47. Doctora, Sí, dígame Alejandra, dígame. buenos días, doctora. Mi consulta es, ¿y por qué a mujeres muchos nos aparece, no sé si es normal, quistes folicólicos o quistes ya grandes en los ovarios? No forman quistes en los ovarios. Pueden llegar en las trompas de falopio a invadir. Cuando esa migración de los ascaris ha sido errática, puede salir del intestino y pueden ir a través de la circulación. Las larvas pequeñitas pueden migrar hacia los pulmones, a veces pueden ir hacia los ojos, hacia el cerebro, hacia las arterias, hacia la garganta, la laringe. Y alguna vez la literatura ha relatado que inclusive pueden ir hacia las trompas de falopio en las mujeres, pero no llegan a producir quistes. Donde producen los quistes, los vólvulos enormes, es en los intestinos. Y ahí pasan, oclusionan, tapan y cierran. Bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Voy a tomar un screenshot de las 49 personas que se han conectado. A ver. La señorita Erika Belén Cárdenas. Sí, doctora. ¿Cuántos tipos de huevos tiene Ascaris lubricoides? ¿Quién puede contestar esta pregunta? Yo, doctora. Ya, adelante. Erika, Son María Belén. tres tipos de huevos, doctora. Están los fértiles, los infértiles y los decorticados. Muy bien, muy bien. Bien.
¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Los jóvenes hoy día han estado ausentes, no se han manifestado para nada.